Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda tutoría de la materia de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. De verdad agradezco su participación. Espero aprendan, ¿verdad? Muchísimo, más de lo que ya sé que saben, porque sé que ya me imagino que ya leyeron la información y pues que resuelvan todas las dudas que tengan, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, vamos a comenzar. No sé si me logran escuchar. Quería decirles eso también. Si en algún momento no me escuchan o no ven la presentación, me avisan, ¿verdad? Para cargarla de nuevo, para que ustedes así vayan en la misma línea que de lo que yo voy diciendo, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún problema, si logran ver la presentación y escuchan, si ahí me dicen que sí se escucha. Entonces vamos a dar inicio. La presentación no la logran ver. Entonces la voy a cargar de nuevo. Cargando, les dice aún a ustedes. Va, entonces la vamos a cargar de nuevo para que... Ujú. Me avisan si ya les aparece. Sí, vea Luis dice que sí le aparece entonces. No sé si ya les aparece a todos para poder comenzar. Va, entonces sí ya les aparece a todos. El compañero no le aparece aún, dice. Vamos a ver por qué será. Porque a mí, sí, quizá fíjense, porque a mí me parece que sí lo puede ver. Estoy revisando en los participantes. Me dice que usted está viendo la presentación. Bueno, espero le carguen un momentito para que no se vaya a perder, ¿verdad? Para que lleve la continuidad. Y si tiene el folleto, lo que puede hacer también es irse guiando del folletito, ¿verdad? Yo ahí lo que he tratado de tomar las ideas más importantes del folleto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Sí, pero como les menciono, si en algún momento los que la logran ver ya no la dejan de ver, pues me lo comunican, ¿verdad? Para cargarla. Entonces vamos a comenzar. Entonces este día vamos a ver lo que es la unidad 2, que son los procesos cognitivos de enseñanza y aprendizaje. De eso vamos a hablar ahora en la segunda tutoría, ¿verdad? Como les mencionaba, cada tutoría vamos a ir viendo una unidad. Entonces hoy toca la unidad 2, que son los procesos cognitivos. Pero primero vamos a empezar hablando de los procesos cognitivos básicos, ya que hay unos básicos y hay unos que son como más avanzados. Entonces, para dar inicio vamos a empezar con los procesos cognitivos básicos. Entonces se dice que el objeto de estudio genuino de la psicología en general son los procesos psicológicos, entre los que se encuentran los procesos cognitivos básicos. Entonces, nosotros vamos a trabajar por separado los que son los procesos psicológicos y los procesos cognitivos básicos, aunque existe una gran relación, pero para que ustedes lo comprendan bien, nosotros lo vamos a trabajar por separado cada uno de ellos. Dice que al conjunto de procesos mediante los cuales la información sensorial entrante, que le vamos a llamar el input, ¿verdad?, es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recordada o utilizada, a eso es lo que se le denomina cognición. ¿Qué cognición viene de conocer, cognoscere, conocer, según Neisser en 1977 que dio esta definición? Entonces, yo quise poner la definición de cognición ya que vamos a hablar de los procesos cognitivos, ¿verdad?
Entonces, está muy bien el saber lo que significa la cognición. Pues aquí, según esa definición que Neisser daba, la cognición que era ese proceso, ¿verdad? En el cual la información que entraba se transformaba para luego, ¿qué? Dar como una expresión de esa información. O sea, la cognición es el proceso que se da entre la entrada y luego lo que va a ser la salida, ¿verdad? Entonces tenemos que, así como cognición equivale a la capacidad de procesamiento de la información a partir de la percepción y la experiencia, también de las inferencias, la motivación o las expectativas. Y para ello es necesario que se pongan en marcha otros procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el procesamiento, etcétera. O sea, la cognición también a veces requiere de cosas como la atención, ¿verdad? Si yo estoy atento a algo, puedo estar como más perceptivo a aprender, a conocer algo nuevo. Entonces, eso es lo que quiere decir. También tenemos que tradicionalmente se presentan percepción y atención como procesos muy vinculados, lo que acabo de decir yo, ¿verdad? Incluso se concibe la atención como una propiedad de la percepción, que permite seleccionar eficazmente la información relevante. Cuando yo estoy atento, ¿verdad? Eso me permite, aquello que estoy viendo es importante, lo voy a seguir viendo. O veo para otro lado, no, ¿verdad? Eso no es importante, lo dejo de ver, dejo de percibir alguna cosa. Entonces, por eso dice que la percepción y la atención están como bastante vinculadas. Y además, una relación similar se produce entre la atención y la memoria, porque tenemos memoria principalmente de la información seleccionada o atendida. Entonces también hay una relación entre lo que es la atención y la memoria, ¿verdad? Si yo estoy poniendo bastante atención, entonces va a haber una mayor probabilidad de que eso se guarde en mi mente, ¿verdad? En la memoria. Pero si yo no estoy prestando atención, existe muy poca probabilidad de que recuerde eso. Entonces tenemos que del mismo modo que la atención influye en procesos como la percepción o la memoria, esta se ve influenciada por otros como la motivación, que intervienen en la resistencia a la distracción. Que aparece otro aspecto, miren, que es la motivación. Entonces la atención también influye dependiendo de la motivación que nosotros tenemos. Por ejemplo, si está saliendo un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces, si yo tengo motivación porque a mí me gustan los equipos que están jugando o porque me gusta el fútbol, yo voy a prestar atención a eso. Pero si no tengo motivación por el fútbol o no me agradan los equipos que están jugando, de igual manera, yo no voy a tener motivación y por tanto no voy a prestar atención. Entonces, esta es la relación también que existe entre atención y motivación. Dice que algunos estudios muestran cómo las personas son más sensibles a los estímulos relacionados con la comida o bebida cuando están hambrientos y sedientos. Es lo mismo, ¿verdad? Como si yo estoy motivado porque tengo hambre, obviamente voy a reaccionar de una manera mayor a lo que cuando vea comida, a que cuando no tengo hambre, ¿verdad? No voy a reaccionar de la misma manera. No sé, esos son algunos ejemplos. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a ver los modelos. Vamos a comenzar con los modelos de procesamiento de información. Ese es uno de los primeros modelos. Entonces tenemos que, por procesamiento de información, que vamos a llamar PEI, se entiende la actividad o secuencia de actividades que un sujeto lleva a cabo desde que un estímulo entra por sus sentidos hasta que emite una respuesta al mismo. Entonces, ese modelo de procesamiento de información, ¿qué consiste? En básicamente, como lo dice su nombre, procesar la información, ¿verdad? Entonces, hay una entrada, sea por medio de un estímulo o lo que sea, hay una entrada. Luego se da un proceso, ¿verdad?, que lleva a diferentes cosas. Entonces, es el procesamiento de información para luego emitir una respuesta, lo que es la salida, ¿sí? Todo dependiendo de cómo se da todo el proceso, ¿verdad? Entonces, eso es un modelo de procesamiento de información. Y dice que esta actividad implica una representación mental de la información mediante símbolos, la manipulación de dicha representación y finalmente llevar a cabo un determinado plan de acción en relación con la respuesta. Y entonces lo mismo que les mencionaba, hay un proceso a lo largo, entonces el procesamiento de información. Bueno, entonces hay varios procesamientos de información. Está el procesamiento automático versus el procesamiento controlado. Vamos a ver
cada uno de estos. Entonces se dice que los procesos automáticos se denominan de este modo porque ocurren sin intención. La palabra lo dice automático, ¿verdad? No sé si a ustedes alguna vez les han dicho, ¿a qué automático andás? Porque uno reacciona sin nada, sin pensar, ¿verdad? O sea, no dice, voy a hacer esto, no, ¿verdad? El automático sale de una sola vez. Entonces, por eso dice que los procesos automáticos se denominan de este modo porque ocurren sin intención. Aquí no hay una intención. Requieren escaso control cognitivo, no consumen esfuerzo, como lo hago de una sola vez, no tengo que pensar en hacerlo, no gasto energía. Y requieren poca atención y producen poca inferencia en situaciones de doble tarea o con otros procesos automáticos. Y pueden ser innatos o adquiridos. Entonces, los procesos automáticos, como les decimos, pero no requieren esfuerzo porque salen de una sola vez, pero surgen. Pero pueden ser innatos o también adquiridos. Entonces, los innatos, por ejemplo, si vemos que se precipita un objeto hacia nosotros, instintivamente nos apartamos, ¿verdad? Si vemos que alguien nos va a golpear, pues yo quito mi cara. Si yo veo que viene un carro y yo voy a media calle, voy a correr, ¿verdad? Por instinto. Entonces, por algo automático. O sea, sin pensarlo de un solo, corro. Entonces, eso se refiere al procesamiento automático. Y a lo que es innato, ¿verdad? Y al adquirido se refiere, por ejemplo, podría ser lo que es cantar una canción conocida que ponen en la radio, sin estar pendiente de decir palabra por palabra, y también entre jugar lo que es aquí la memoria. Entonces, ese podría ser un procesamiento lo que es automático, pero adquirido. Por ejemplo, ustedes se aprenden una canción en un determinado momento, luego van en el bus, la escuchan, entonces y empiezan a cantarla, pero no se pusieron a decir, ¡ay, qué bonita esta canción, yo la voy a cantar! No, ¿verdad? Sino que de una sola vez su mente la empieza a recordar y a cantar, y se la empiezan a tararear o a cantar, ¿verdad? A eso se refiere el procesamiento automático adquirido, porque antes ustedes se la aprendieron, ¿verdad? Entonces no era algo que ustedes ya tenían, esa canción la tenían aprendida desde toda su vida, ¿no? ¿Verdad? En un momento se la aprendieron y la recordaron ahí y la mencionaron, la empezaron a cantar de manera automática, sin pensar. También tenemos que otra característica de los procesos automáticos es que son rápidos, paralelos, no limitados por la memoria, a corto plazo y no están bajo control directo del sujeto. O sea, como decimos, surge, no lo controlo yo eso. Son responsables de habilidades conductuales como andar, montar la bicicleta. Por su parte, los procesos controlados estratégicos exigen atención. Fíjense, los controlados, eso sí, van a exigir una atención. Y ahora tenemos que el procesamiento automático innato se puede relacionar con la supervivencia del sujeto y el procesamiento adquirido con su capacidad de adaptación al medio. Entonces, el automático innato es lo que yo ya tengo, ¿verdad? Lo que me permite sobrevivir, así ya, porque yo lo tengo, como lo que podría decir, ya propio de ustedes. Pero el adquirido es la capacidad de supervivencia. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar muy helado, ¿verdad? Voy a adquirir la capacidad como resistencia al frío, ¿verdad? Es algo que yo voy a adquirir. O me voy a preparar, me voy a abrigar bien, ¿verdad? Voy a comer comida que me ayude a mantener el calor y cosas así, ¿verdad? Entonces, el adquirido me ayuda a adaptarme al medio en el que vivo. Vale, ahora vamos a hablar del procesamiento serial y del procesamiento en paralelo. Tenemos que el procesamiento serial es secuencial o lineal, ¿verdad? Por eso se le llama serial, porque tiene como una serie de pasos. Dice que supone que al realizar una tarea cognitiva no puede haber simultaneidad de procesos, sino que es necesario que sigan una secuencia. Entonces, el procesamiento serial lo que me dice es, voy a seguir una serie de pasos, algo lineal, ¿sí? Sin salirme de ahí. Mientras que el procesamiento en paralelo conllevaría procesar diferentes dimensiones de estímulo simultáneamente, ¿sí? Entonces el procesamiento en paralelo me permite que yo pueda llevar como varias cosas a la par, ¿verdad? Puedo hacer una cosa, pero también puedo hacer otra cosa. Mientras que el serial no, ¿verdad? Solo puedo hacer una sola cosa. Ahora tenemos lo que es el procesamiento de abajo a arriba y el procesamiento de arriba a abajo. Dice que cuando se habla de procesamiento de abajo a arriba o guiado por los datos,
Se considera que la información sensorial, por medio de características físicas del estímulo, como el tamaño, el color, la forma, dirige el modo mediante el cual el sistema cognitivo lleva a cabo el procesamiento. Estos procesos conllevan, en definitiva, la llegada de datos sensoriales que se irán elaborando a través de las sucesivas etapas de análisis hasta el reconocimiento del estímulo. Este tipo de procesamiento no implica la atención voluntaria del sujeto, porque los estímulos como impacto de la energía en el organismo los ponen en marcha en el proceso. Entonces el procesamiento de abajo arriba no tengo que haber tenido mucha atención yo, porque como de una sola vez el estímulo me hace que yo empiece a tratar de ver lo que está a mi alrededor y irlo procesando, porque empiezo de abajo, o sea, de lo más pequeño, de lo que me causó el estímulo, hacia lo más grande, ¿verdad? Voy a ir conociendo. Dice que para explicar los procesos de arriba abajo, o sea, lo contrario, o guiados conceptualmente, se considera que las interpretaciones y expectativas llevan al posterior procesamiento de los detalles o señales sensoriales. En este caso se considera que es el propio sujeto quien dirige su atención a un estímulo determinado. El sistema cognitivo avanza una hipótesis sobre lo que desea buscar y activa la atención. Esta atención es voluntaria y guía la búsqueda de información. Se forman expectativas acerca de la percepción del contexto, se anticipa hechos y se percibe de acuerdo con ello, ¿verdad? Entonces, procesamiento de arriba abajo, yo voy a empezar conociendo desde lo general, ¿verdad? De lo más amplio, y voy a ir conociendo luego poco a poco las particularidades, ¿verdad? Entonces aquí si yo decido, veo este estímulo, entonces yo lo decido, porque me agrada, entonces empiezo de lo grande y luego empiezo a conocer las cosas pequeñas de cada una de ellas. Ahora tenemos el procesamiento global versus lo local, que son muy parecidos a los anteriores. Acá se dice que en este caso el debate gira en torno a la cuestión de si percibimos ante el todo, o sea, lo grande, o las partes, las cosas pequeñitas, ¿verdad? Ese es como un debate que se tiene. Entonces dice que el procesamiento global u holístico conlleva procesar el estímulo como un todo integral y no relativo, o sea, empieza de lo grande, ¿verdad? Tenemos un grupo de, por ejemplo, una sección de 40 estudiantes, empiezo a conocer todos los estudiantes en general. No me preocupo a pensar, aquí hay una María, aquí hay una Julia, aquí hay un Juan, no. Veo como lo general, ¿verdad? Así voy a comenzar. Dice, y no relativo a las partes que la componen. En cambio, en el procesamiento local o analítico, los estímulos se procesan de acuerdo a las características, dimensiones, rasgos o atributos que los contribuyentes pudiendo dirigirse la atención de forma selectiva hacia una de ellas. Entonces, el procesamiento local se me permite empezar viendo las particularidades de cada uno. Y si voy a empezar, aquí hay tantos varones y tantas niñas, y de esos varones, este niño es educado, este niño es alegre, este otro es enojado. Entonces, yo empiezo desde las cosas pequeñas para luego ir conociendo el grupo total en grande. Ahora vamos a pasar a un concepto que es la percepción. Entonces dice que la percepción es el proceso de extracción activa de información de los estímulos y elaboración y organización de representaciones para la dotación de significado. Fíjense bien lo que dice. Es el proceso, o sea, de extracción activa de información. Yo extraigo la información de los estímulos que tengo a mi alrededor. ¿Para qué? Para elaborarlos y organizarlos y al mismo tiempo representarlos, para darle un significado. O sea, dependiendo de lo que yo vea, de lo que yo esté viendo, ¿verdad? Entonces, ahí se va a tener lo que es la percepción y yo le voy a dar significado de acuerdo a lo que yo veo. Por ejemplo, la imagen que aparece ahí, miren, la persona que está a la izquierda, ella ve un 6, porque para esa persona de ese lado eso es un 6. Mientras la persona que está a la derecha, ella ve un 9, ¿verdad? Entonces ahí discuten y discuten cuando los dos tienen razón, porque todo depende de cómo lo vean, o sea, de la percepción. Él lo ve de esa forma, entonces él procesa la información viéndolo el de la izquierda como un 6, entonces para él es un 6, y lo mismo para el de la derecha, él lo procesa viendo que es un 9, entonces desde su lado, desde su percepción, ese número es el número 9.
Entonces tenemos que presenta la característica distintiva de tener su origen en la interacción física que se da entre el medio y el organismo a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, con lo que viene a ser el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. Entonces la percepción que se dice que es el punto de encuentro entre eso, entre lo físico y entre lo mental. Entonces, ¿por qué? Porque yo empiezo a ver algo y en mi cabecita lo proceso y luego le doy significado a eso, ¿verdad? Por medio de la percepción. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el problema global de la percepción. Se dice que este ya fue planteado por los primeros filósofos griegos y se preguntaban de qué modo somos capaces de reconocer los objetos o situaciones de nuestro entorno a partir de la estimulación que llega a nuestros receptores sensoriales. Eso es lo que ellos se preguntaban. ¿Cómo el sujeto captura el objeto y lo llega a comprender? O sea, ¿cómo pasa eso en la mente? ¿Cómo la percepción me ayuda o me altera, verdad? Porque mira el dibujo anterior, o sea, dependiendo de donde yo estoy, me altera, ¿verdad? O era un 6 o era un 9. Entonces, esa es la pregunta que ellos tenían. Entonces, sé que este es un problema complicado, ya que debemos admitir que todo lo que registran nuestros sentidos es un patrón de distribución espacio-temporal de la energía, y los procesos que nos llevan a la captación del significado del objeto son privados. O sea, ustedes ven algo y lo ven en su mente, ahí pasa toda la información, pero es privado, ¿verdad? Personal, cada uno lo tiene en su mente. Entonces, no es transferirlo, yo no le puedo pasar lo que yo estoy pensando a ustedes ahorita directamente, ni ustedes a mí. Y además, inaccesible directamente, yo no puedo conectarlo mi mente a una computadora y ver para que todos vean lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, no transparentes al receptor y rapidísimo. Entonces, este es un problema que aparece. Además, se dice que la naturaleza de este problema se clarifica si se plantea en términos de dos conceptos expuestos por un personaje que es Brunwitz. Entonces, él habla de lo que es el estímulo distal y lo que es el estímulo proximal. Entonces, dice que el estímulo distal son las características físicas objetivas de una fuente de estimulación externa, con los patrones subobjetos que pertenecen al medio físico. O sea que le vamos a llamar estímulo distal como a lo que está, ¿verdad? Lo que está físicamente ahí, lo que todos podemos observar, aunque puede ser que lo veamos de una manera diferente, pero ahí está, lo que está físicamente. Ese es el estímulo distal. Y luego el estímulo proximal es la proyección de la energía del estímulo sobre los receptores sensoriales correspondientes. O sea que el estímulo proximal es lo que yo ya estoy viendo en mi mente, ¿sí? Entonces el estímulo distal es lo que está físicamente en el mundo y el proximal es como yo veo ese estímulo distal en mi mente. Entonces tenemos que, en el caso concreto de la visión, o sea, nuestra vista, el estímulo proximal difiere considerablemente del estímulo distal en 5 aspectos. Vamos a ver esos 5 aspectos. Se dice que no toda la energía electromagnética proveniente de un estímulo distal llega al ojo, ya que en parte se pierde durante el trayecto o en algunas estructuras dióptricas del ojo por reflexión, absorción o difusión. O sea que no todo lo que nosotros vemos lo capta exactamente nuestra vista y nos lo pasa a nuestra memoria. También la imagen proximal resultante es invertida y de menor tamaño que el estímulo distal, ¿verdad? Nosotros podemos estar viendo algo que es gigante, pero nuestra mente lo vamos más pequeño. La imagen proximal es bidimensional, mientras que el objeto es tridimensional, ¿verdad? O sea, todos aquí los que andamos, los seres humanos, los animales, todos somos tridimensionales, pero nuestra mente lo ve bidimensional, ¿verdad? El estímulo proximal, a diferencia del distal, se halla parcialmente bajo control del observador, mediante los movimientos de la cabeza y los movimientos oculares. Y la información sobre un objeto llega al ojo en forma de energía electromagnética, pero se transmite al cerebro del observador a través de impulsos bioeléctricos, ¿verdad? Entonces, estas son algunas diferencias de de lo que nosotros vemos y cómo llega a nuestra mente por medio de la vista. Pues, veamos este ejemplo. En el dibujo de arriba hay dos estímulos distales, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy viendo, hay un elefante y el otro como que fuera un perrito. Entonces tenemos que están de diferente tamaño, ¿verdad? Obviamente el elefante es más grande y el perrito es más pequeño.
Entonces, esos dos estímulos distales de diferente tamaño dan lugar a dos estímulos proximales del mismo tamaño. Es lo que hace la retina. Entonces, ¿qué pasa? Como el elefante está más lejos, entonces yo en mi mente lo voy a ver más pequeño. No sé si les ha pasado eso. De que ustedes, cuando viene una persona, están viendo a lo lejos una persona y se viene acercándose a ustedes, ¿verdad? Se la ven pequeñita, pero media vez se va acercando, 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 la van viendo más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces eso es de lo que habla acá. Y en la figura de abajo, un mismo estímulo distal, fíjense, tengo dos elefantes pequeños, ¿verdad? Del mismo tamaño, solo que uno está más cerca y el otro está más lejos. Dan lugar a dos estímulos proximales, lo proximal es lo que yo miro, ¿verdad? De diferente tamaño. ¿Por qué? Las dos cosas tienen el mismo tamaño, aquí en la vida real, ¿verdad? Se podría decir si lo decimos así. Pero el que está más cerca yo lo miro más grande que el que está más lejos. Lo mismo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Media vez tengamos algo nosotros más cerca, por eso se llama estímulo proximal, más cerca yo lo voy a ver más grande que lo que esté lejos, ¿sí? No sé si se comprende esto, algo bien bonito, ¿verdad? Y cómo es la mente, ¿verdad? Cómo nosotros vemos algo que captamos y luego cambia. O sea, vamos a preguntarnos cómo percibimos, vamos a ver esta imagen, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Creo que no, ¿verdad? Quiero ver si han escrito algo en el chat. No, no dicen, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Al final le puedo dar unos avisos, oigan, me recuerdan, si se me olvida. Al final tengo algunos avisos que darles. Entonces vamos a ver esta imagen, cómo percibimos. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? O sea, no sé, ustedes díganme qué ven en esa imagen, qué logran ver, así de manera rápida, ¿verdad? ¿Qué logran ver en esa imagen? Unas montañas, un águila, un lago y árboles. Muy bien, compañera. Ahí dice la compañera, miren, dicen que ella ve una montaña, un águila, el lago, mencionó también, ¿verdad? Ahí otros compañeros también están diciendo, un águila cazando, ¿verdad? Ajá. Pinos, muy bien. También se ve una cara como de koala ahí. Aquí ya menciono también unas caras como de koala. Muy bien. Diferentes tipos de tigres o leones. Va. Muy bien, entonces, cabal, eso es lo que ven, ¿verdad? Entonces, lo interesante es Un oso. un oso, también, ajá. Se ve la cara de un oso al final. Acá otro compañero dice, pues en la También una delegada a la montaña veo un izquierda como que tigre. está mascando. Ajá, muy bien. Un tigre y otros animales que se reflejan en la montaña. Un venado, una cabra, un cerdo, un águila, un oso. Mira, compañero Wilson, si logró ver todas las figuras. Un A tigre, la, un logro. a la parte superior derecha, una cara como de lobo. Una cara como de lobo, muy bien. Muy bien, gracias. Exactamente, miren, en la montaña ahí se ven un montón de cosas. Entonces, pero generalmente, cuando vemos a la primera vista, si no nos concentramos, ¿verdad? En general, ¿qué vemos? La montaña. No sé si les pasó eso la primera vez que vieron esta imagen. A mí me pasó, fíjense, la primera vez que vi la imagen, ¿yo qué vi? La montaña, vi los pinos, el águila, el lago y la parte verde, ¿verdad? Eso fue todo lo que yo vi. Pero luego vi la otra imagen, donde ya me señalaban que en la montaña habían caras de animales. Entonces, allí están las caras de los animales. Entonces yo dije, wow, ahí están las caras de los animales y yo no las vi. A primera vista, yo la verdad no las vi. Entonces dice que aquí la activación del procesamiento de arriba a abajo nos ha llevado solo a percibir lo esperado. ¿Qué es lo esperado? Como una montaña, ¿verdad? Yo no espero que en una montaña hayan figuras de caras de animales, ¿verdad? Jamás se me cruzó por la mente eso. Hasta que ya las vi. Entonces, sí es cierto, ahí están. Entonces, si yo ya regreso atrás, aunque aquí no las vi en esta, que no estaban seleccionadas, ya las miro y logro ver esa y logro ver otras que ahí estaban mencionando ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Como ya yo la guardé en mi memoria, esa parte, entonces yo ya las logro ver ahí. Aunque al principio no las había visto. ¿Y eso es por qué? Porque es el procesamiento de arriba abajo, que es el que usamos usualmente nosotros. Empezamos a ver lo general
Y hasta después, si acaso, empezamos ya a ver las que son las cosas particulares, ¿verdad? No sé, yo creo que con este ejemplo se entiende bien lo que es el procesamiento de arriba abajo, ¿verdad? El de arriba abajo es lo que me permite ver lo general, la montaña, el águila, las partes generales que yo estoy como acostumbrada a ver. Y luego, poco a poco, voy descubriendo las cosas pequeñas. Mientras que el procesamiento de abajo arriba es lo contrario. Él me permite ver las particularidades. Uno de sus compañeros los mencionaban que habían visto todos los animales que están en la montaña. No sé si es porque ya habían visto, ya lo habían leído, ¿verdad?, en el folleto, o lo vieron aquí a primera vista, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si lo vieron aquí a primera vista de una sola vez, no lo habían visto antes, ellos estaban usando el procesamiento de abajo arriba. Vale, vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que son los componentes del proceso perceptivo. Entonces, siempre la percepción, ¿verdad? Miren esta imagen. Del lado izquierdo, él ve 4 bloques, ¿verdad? Del lado derecho, ve 3. Se pueden pasar peleando y peleando y peleando, pero todo dependiendo de cómo lo vemos, ¿verdad? De la percepción que tenemos. Entonces, los componentes de la percepción son 3. Vamos a ver ellos. Tenemos el primero, que es el estímulo, que es lo que va a entrar, ¿verdad? Algunas de sus características son las siguientes: contener información y no solo energía. O sea que también en el estímulo yo tengo que tener información de lo que estoy observando, de lo que estoy percibiendo. También debo contener información aparte de la información del medio y la que añade el sujeto, de modo que éste realiza una reconstrucción del estímulo. Debe provocar la respuesta percentual del sujeto al incidir sobre los receptores y debe poder describirse con independencia de la respuesta. También debe ser significativo y dependiente del contexto. Entonces, estas son las características de lo que es el estímulo. Luego está la respuesta, que es la salida, el output. Se dice que el output es respuesta percentual, no es innato, sino que adquirido como resultado de un aprendizaje. O sea, hay un estímulo que entra, luego hay un proceso por medio de la cognición, que lo definíamos así, ¿verdad? Y luego la salida, ¿verdad? Que esto es parte, ya voy a presentar yo lo que he percibido, ¿verdad? Y tenemos el procesamiento perceptivo. Se dice que la psicología cognitiva no se centra exclusivamente en el estudio del estímulo, o sea, de la entrada, ni en el de la respuesta perceptiva, la salida, ¿verdad? O sea, no me interesa tanto cómo entró ni cómo salió, sino que se ocupa fundamentalmente, o sea, lo principal es de los procesos intermedios encargados de transformar la entrada, el estímulo proximal, ¿verdad?, lo que está físicamente en el mundo, en representaciones intangibles, así como de intentar comprender las estructuras internas que lo posibilitan. La percepción es, pues, una actividad cognitiva que transforma un tipo de representación en otra a través de una o más operaciones intermedias de procesamiento de información. Entonces, miren, esta definición final de percepción es bonita. Es una actividad cognitiva, ¿verdad? O sea, de procesamiento que transforma un tipo de representación, o sea, lo que yo estoy viendo, en otra a través de una o más operaciones intermedias, o sea, que es la cognición, de procesamiento de información. Entonces, ahora ya vamos a hablar de la percepción y vamos a hablar de la atención. Pero antes de eso, aquí viene la primera pregunta. ¿Se recuerdan? En la primera tutoría no había lo que eran preguntas de la tutoría. Ahora sí, van a ver. Entonces, anoten. La primera pregunta, lo que tienen que investigar. Son 2. Después les voy a decir la segunda. Ahora, es investigar un ejemplo de cada una de las formas de organización perceptual, ¿sí? Perceptual. Investigar un ejemplo de cada una de las formas de organización perceptual. No sé si la tienen, la voy a decir de nuevo. Investigar un ejemplo de cada una de las formas de organización perceptual. ¿La anotaron? ¿O quieren que la vuelva a decir? ¿Podría repetirla, por favor? Va, ahorita la repito. Es investigar un ejemplo de cada una de las formas de organización perceptual. En el folleto las
En la Ok, página, gracias. en la página 8, ahí están cómo se organiza perceptualmente. Entonces, los leen esas y buscan, investigan, o sea, no sé, de acuerdo a lo que lean o en internet, como ustedes gusten, ahí verán cada uno de ustedes un ejemplo de cada una de esas formas de organización perceptual. ¿Vamos Cuando claros dice todos? percepción son esas de imágenes. ¿Cómo? Imágenes son entonces. Los ejemplos. ¿Sí? Pueden poner una imagen, pero pueden escribirlo, ¿verdad? Cómo explicar la imagen. Pueden poner una imagen para que sea más creativo y describir qué están diciendo con esa imagen. Ustedes qué quieren decir, qué significa ese ejemplo. Bueno, Entonces, como les digo, en la página 8 de ahí en adelante está cómo se organiza perceptualmente. Entonces, ahorita no lo vamos a tratar, las leen y luego ya buscan los ejemplos, ¿verdad? Que se adecúen a eso. Ajá, aquí el compañero dice que sí, para que vayan a explicar, exacto. Pero ahí es opción de ustedes, ¿verdad? Es opción de ustedes. Y recuerden que estas preguntas tienen 4 días, al menos que nuestro coordinador, el licenciado Javier, decida darle más tiempo, como lo ha hecho con las preguntas de la otra materia, no sé si se han dado cuenta. Pero bueno, eso lo voy a decir al final, le voy a explicar eso. Vaya, aquí el compañero Elvis dice que lo repita. Ahorita voy a repetir la pregunta entonces. Sí, porque bueno, entonces, de hecho, la vez pasada dieron hasta el 23 de septiembre para entregar las preguntas de la tutoría pasada. Sí, de la tutoría de la materia de introducción, ¿verdad? Ajá, dio más tiempo. Entonces ahí es cuestión de que ustedes Sí, estén sí, así es. pendientes, ¿verdad? Y agradecerle a él cuando ve eso, ¿verdad? Porque él cuando ve que ustedes tienen mucho trabajo, como él es el coordinador de las dos materias, trata de apoyarles. ¿Cómo les apoya? Pues dándoles un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero él sí dice de que si se pasan de ese tiempo extra que él da, entonces sí ya no, ¿verdad? Pero entonces todo que ustedes estén pendientes de la plataforma y la fecha que esté en la plataforma, esa es la que vamos a respetar. Entonces, por el compañero voy a decir de nuevo la pregunta, que es Ok, entendido. investigar un ejemplo de cada una de las formas de organización perceptual. Investigar un ejemplo de cada una de las formas de organización perceptual. Bueno, compañero Elvis, espero si la haya anotado en este momento. Y pues ahora sí vamos a pasar lo que es la atención. Sí, dice que sí, ya la anotó. Ok, entonces sí, ya podemos pasar a lo que es la atención. Entonces, porque como les digo, repito, en la página 8 está cómo está organizada perceptualmente, cómo se organiza. Y pues lo leen y buscan un ejemplo para cada uno de esos. Y me lo mandan, ¿verdad? Eso es algo sencillo, no se preocupen de que esto tiene que ser algo puchica, no, ¿verdad? Solo lo que nosotros intentamos es que ustedes estén pendientes de las tutorías. Si no están el día de ahora, pues de que tengan la motivación, ya sea por las preguntas, ¿verdad? Si no las quieren leer, pues por que sea por las preguntas, se metan ustedes a ver la grabación y ya ahí ya aprovechamos a que, de modo, les toque escuchar toda la teoría, ¿verdad? Entonces es como una forma de ayudarles a que estudien y pongan atención, ¿verdad? Toda la información que se les da. Entonces, ustedes no se preocupen, ¿verdad? O sea, investiguen, me lo mandan, esto no es algo así que tiene que ser sumamente, ¿verdad? Las tareas propias sí, ¿verdad? Solo queremos que ustedes pongan atención a las tutorías e investiguen, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Y por eso es de que esta parte, como les mencionaba anteriormente, no lleva carátula, no lleva introducción, no lleva nada de eso, ¿verdad? Solamente su nombre, su carnet y ya las respuestas de las dos preguntas. Esta más la que ya le voy a dar dentro de un momentito. Vale. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la atención. Entonces dice que es la capacidad de atender, de concentrarse, de mantener la alerta o de tomar conciencia selectivamente de un estímulo relevante, una situación, etcétera. Entonces ahí vemos a la imagen, la persona que está atenta mientras la de atrás, no, ¿verdad? Entonces dice que es la capacidad de atender, ¿verdad? Si yo estoy poniendo atención, estoy captando lo que me están diciendo, estoy concentrado, ¿verdad? Estoy alerta, ¿verdad? Si yo estoy atento, estoy alerta a lo que está pasando a mi alrededor. Entonces dice que desde el estructuralismo se entendía como estado de la conciencia y desde el funcionalismo se concebía como una función activa del individuo cuyo propósito es la adaptación al medio, ¿verdad? Entonces
Si yo estoy atento, ahí según el funcionalismo decían que yo iba a ser capaz de adaptarme a las condiciones que yo observaba a mi alrededor. Ahora vamos a ver lo que son las funciones de la atención. La atención tiene algunas funciones. Y se dice que es común destacar 3 funciones de la atención. Y son las siguientes. Selección, o sea, la atención me va a permitir seleccionar. La vigilancia me va a permitir estar vigilante, atento, ¿verdad? Y el control, que a su vez permiten que el procesamiento de la información sea preciso, continuado, o sea, sostenido en el tiempo. No puedo tener atención un minuto y ya me quité, ¿verdad? Dice, y rápido, que ese procesamiento sea rápido. Entonces, esas son las funciones de la atención. Vamos a ver cada una de ellas. Primero tenemos la atención como mecanismo de selección. Entonces, aquí tenemos que asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes, por novedosos o significativos, al constituir un sistema activo que permite al sujeto decidir la entrada de determinada información. Entonces, la atención es algo muy importante en lo que es el procesamiento de información. ¿Por qué? Porque ella me va a permitir seleccionar los datos más importantes. Nosotros sabemos que en nuestro mundo, a nuestro alrededor, tenemos miles de cosas que están queriendo entrar en nuestra mente, ¿verdad? Hay muchas partes, ¿verdad?, que yo estoy viendo. Entonces la atención me permite seleccionar. Quiero ver esto que estoy viendo, esto sí es interesante, lo tomo. Esto no es interesante, no voy a perder mi tiempo, lo desecho, ¿verdad? Entonces por eso yo ponía la imagen esa, aunque aparezcan ahí son un montón de hombrecitos iguales, pero la atención me permite seleccionar lo que yo quiero, ¿verdad?, lo que yo decido. Esa es la primera función de la atención, ¿verdad? Lo mejor, exactamente. Dice que la atención como mecanismo de vigilancia es la segunda función. Primero, la selección me permite seleccionar lo más importante. Ahora, como mecanismo de vigilancia. Dice que permite mantener en el tiempo el interés por la formación seleccionada en función del tipo de actividad, pero también otras variables como la dificultad de la actividad, el estado o nivel intelectual del individuo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La vigilancia me permite estar atento por un tiempo, ¿verdad? O sea, pero aunque ahí entran algunas cosas como la edad, ¿verdad? Yo no le voy a pedir a un niño que esté el mismo tiempo atento que a un joven, ni tampoco que a un adulto, ¿verdad? Porque su capacidad de atención son diferentes, ¿verdad? Porque eso se va desarrollando. Me dice que el tiempo de atención requerido puede variar desde minutos hasta horas. En este caso, la función es la de atención sostenida. Entonces, como mecanismo de vigilancia, la atención me permite estar como atento, valga la redundancia, ¿verdad?, durante un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me permite. Entonces, tenemos este dibujito de acá. Dice que no requiere el mismo tiempo localizar las diferencias entre el primer par de dibujos, la figura de la izquierda, que en el segundo, ni el mismo esfuerzo atencional para un niño de 6 años que para un adulto, ¿verdad? No vamos a comparar, poner a un niño de 3 años, 4 años, a encontrar una diferencia en esos dibujos y lo vamos a poner a competir con un adulto de 40 años, ¿verdad? O sea, sería ilógico. De igual manera, no, dice el compañero ahí. Entonces, de igual manera, no podemos poner a competir a varias personas en un concurso y a unos de la misma edad, ¿verdad? Para que estén en las mismas condiciones, podríamos decir. Y no le voy a dar a uno el dibujo de la izquierda para encontrar las diferencias y al otro el dibujo de la derecha. Sería injusto, porque el de la izquierda es mucho más sencillo, ¿verdad? Solo es un animalito y debo encontrar las diferencias. Mientras que en el de la derecha, ¿verdad? Ahí hay muchísimas cosas, hay lámparas, hay cuadros, hay cortinas y muchísimas. Entonces encontrar diferencias en ese contexto es mucho más difícil. Entonces ahí entra en juego lo que es la vigilancia, ¿verdad? El estar atento. El primer dibujo me requiere estar atento durante un menor tiempo, mientras la derecha, ese sí, me requiere una mayor atención, ¿verdad? Me requiere estar vigilante y atento a cada detalle para poder encontrar las diferencias.
Ahora no lo voy a poner en cuenta las diferencias porque no nos tardemos, ¿verdad? Pero ustedes allá en su casita pueden intentar buscar la diferencia en el dibujo 1 y la diferencia en el dibujo 2. Como hobby, ¿verdad? En el diario salían antes cosas así, aquí tienen uno, miren si les gusta eso. Y el último es, la última función de la atención es la atención como mecanismo de control voluntario. Tenemos que cuando se recibe alguna información avisando de la próxima aparición de un evento, el tiempo necesario para reaccionar ante este tiende a ser menor que cuando no se dispone de esa clave previa, pues esa información nos induce a orientar la atención hacia el lugar en el que se producirá el evento antes de que éste se produzca. Igualmente, cuando estamos atendiendo a un estímulo, responderemos a él más rápidamente que cualquier otro estímulo al que no atendamos, ¿sí? Entonces la atención también me permite tener el control mío, ¿verdad? Si yo veo algo que me llama la atención la redundancia me permite dirigirme hacia eso, ¿sí? Mientras que si no hay nada, pues no hay nada que me llame la atención, no voy a dirigirme a eso. Entonces yo tengo el control de dirigirme a lo que yo quiera. Por ejemplo, vean este ejemplo que se da. Dice que habitualmente cuando estamos esperando el ascensor, una luz intermitente nos avisa de que está ocupado. Si la luz se apaga, dicha señal nos avisa que el ascensor se ha detenido y que ya podemos apretar el botón para que el ascensor acuda a nuestra planta. Conociendo esas claves, posiblemente estaremos atentos cuando se apague la luz para apretar rápidamente el botón y que nadie nos quite, ¿verdad?, el paso del ascensor, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy al ascensor y veo que ya está desocupado, pum, aprieto por instinto el botón, ¿verdad?, para que el ascensor baje donde yo estoy, cuando ya está libre. Entonces, a eso se refiere el mecanismo de control voluntario, ¿verdad? Yo decido. También la atención me permite a mí tener esa capacidad de control de que yo decido, voluntario, control voluntario. Ahora tenemos lo que son los factores determinantes de la atención. Entonces, hay dos, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. En los factores extrínsecos tenemos que son aquellas propiedades de los estímulos que capturan la atención del sujeto en mayor medida que otra, ¿verdad? Lo que están afuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser el tamaño, ¿verdad? Entre algo es más grande, más me llama la atención. Por ejemplo, la posición. Entonces, en que se encuentre, eso puede ayudarme a que capte mi atención o que no la capte. También el color, dice que son más llamativos los estímulos en color que en blanco y negro, ¿verdad? Si yo veo algo fluorescente y de un lado y del otro lado algo blanco y negro, obviamente mi vista se va a ir hacia lo fluorescente, ¿verdad? Entonces, la atención, entonces esos son factores extrínsecos, o sea, de fuera que me permiten a mí que llevar la atención hacia eso. También está el movimiento, ¿verdad? Se dice que los estudios han hecho que algo que está en movimiento es más llamativo que algo que está, ¿cómo se puede? Estático. Y ahí sí hay otro, ¿verdad? Factores extrínsecos. Luego están los factores intrínsecos, que son aquellas características específicas o personales del sujeto que lo diferencian de otros ante una misma situación. Entonces ya los factores intrínsecos son los que están dentro de mí, ¿verdad? Eso me va a permitir captar mi atención sobre una determinada cosa. Ya no va a influir lo que está afuera. Por ejemplo, los intereses, ¿verdad? Las motivaciones que yo tengo. Como mencionaba, ¿verdad? Si veo un partido de fútbol y yo me intereso por el fútbol, pues voy a dirigir mi vista hacia la pantalla porque me gusta. Pero si no me gusta, pues voy a dirigir mi vista hacia otro lado. Mi interés hacia otro lado. También las expectativas o resultados, ¿verdad? Los rasgos de personalidad, como yo sea. Mis estados transitorios de fatiga, el sueño, el estrés, ¿verdad? Si estoy fatigada, no voy a ponerme a ver algo aburrido, algo que me estrese más, ¿verdad? Sino que voy a buscar algo que me ayude a quitarme eso por lo que estoy pasando. Entonces, esos son algunos factores intrínsecos, o sea, son propios. Y ahora vamos a ver algunos tipos de atención. Entonces, algunas clasificaciones, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica la atención según un personaje que es Julia García Sevilla?
Entonces ella presentaba el siguiente cuadro: los criterios de clasificación y el tipo de atención que se da. Por ejemplo, tenemos los mecanismos implicados. Entonces, según eso, el tipo de atención que yo voy a tener va a ser selectiva, dividida o sostenida. Si yo tomo en cuenta el grado de control voluntario, entonces la atención mía va a ser o involuntaria o voluntaria. Si yo tomo en cuenta el origen y naturaleza del estímulo, mi tipo de atención va a ser externa o interna. Si yo tomo la modalidad sensorial implicada, mi tipo de atención va a ser visual o auditiva. Luego, la amplitud e intensidad del foco atencional, mi atención va a ser global o local, ¿verdad? Selectiva. Si yo tomo la amplitud y control que se ejerce, va a ser concentrada, dispersa o difusa. También las manifestaciones motoras, fisiológicas, el tipo de atención va a ser abierta o encubierta, y según el grado de procesamiento, también el tipo de atención va a ser consciente o inconsciente, ¿verdad? Entonces, esa era como una clasificación que daba ella, ¿verdad? Que daba ese personaje. Luego aparecía Solberg y Matir, que dan la clasificación de las funciones de la atención según el modelo clínico que presentan ellos. Entonces, ellos hablan de unas actividades, por ejemplo, la actividad atencional del arousal. ¿Qué es lo que decía? Dice que el estado de alerta, activación general del organismo. Estado mental, el coma sería un ejemplo de estado anterior al nivel mínimo de activación, ¿verdad? Entonces el arousal lo que me permite es estar alerta, ¿verdad?, a lo que va a pasar. La atención focal, dice que la capacidad de dirigir, centrar la atención hacia un estímulo concreto, ¿verdad? Por eso se le llama focal, porque yo me concentro en una determinada cosa. La atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta durante un tiempo determinado. Puede implicar la detección de estímulos u otras tareas cognitivas, como la concentración, o la activación de la memoria operativa cuando la actividad requiere la manipulación activa de la información, ¿verdad? Entonces la atención sostenida me permite estar atento a la redundancia durante un determinado tiempo. Pero la atención selectiva es la capacidad de seleccionar la información relevante entre el total de la información a la que se está expuesto y consecuentemente de inhibir el procesamiento de la información no relevante. Entonces este tipo de atención me permite seleccionar, ¿verdad?, lo más importante, lo que ya hemos estado hablando, y desechar lo que no. Y la atención alternante es la capacidad de cambiar el foco de atención de forma fluida, controlada en todo momento hacia donde se dirige la atención. Ese proceso se llama atención alternante. ¿Por qué? Porque yo puedo estar atento en algo, pero después me llama la atención otra cosa, me puedo cambiar, luego puedo regresar a esto anterior y así sucesivamente. Y la atención dividida es la capacidad de atender simultáneamente a dos estímulos, situaciones, etcétera, y de dar respuesta, ¿verdad? Yo puedo estar atento a dos al mismo tiempo, ¿verdad? La alternante no, ¿verdad? Yo estoy en una, me cambio a la otra, y luego a otra, así como quiero, pero la dividida no, estoy al mismo tiempo en dos diferentes. Entonces viendo los temas diferentes y puedo dar respuesta a cada uno de ellos. Entonces eso es lo que hablaban esos dos personajes. Vale, y ahora vamos con la memoria. Pero antes de la memoria vamos con la segunda pregunta. La voy a mencionar ahorita. Vale, la segunda pregunta es, escríbanla. ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? Miren qué bonita y qué interesante esta pregunta. Y esa ya es personal de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces dice, otra vez la voy a decir. ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? De nuevo, ¿qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención a los estudiantes, de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? No sé si la tienen todos. Esa es la segunda pregunta, es muy personal, o sea, ¿ustedes qué harían, verdad, para mantenernos atentos? Compañero, ¿Se la puede repetir otra vez, por favor? ahorita la voy a mencionar otra vez. Dice la pregunta, ¿qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir?
Otra vez. ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? ¿Cuántas preguntas van a dejar ahora? Solo dos son, solo dos. Esta es la segunda. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. bueno, ahora sí la tienen todos. Fíjense, esta segunda pregunta está bien bonita, ¿verdad? Es para que ustedes piensen y pues ahí lo escriban. Ahí es su criterio, ¿verdad? Cada cabeza es diferente, cada mente. Aquí Wilson me dice que la repita, la voy a repetir. ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención a los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? Ahora sí. Sí, dice el compañero. Vamos a ver los demás si sí la tienen. Jocelyn dice que aún no. La vamos a repetir por Jocelyn otra vez. ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? ¿Qué estrategias implementaría para lograr una mejor atención de los estudiantes a los contenidos que deseamos impartir? Vale, ahora sí, ya la tiene Jocelyn también. Creo que ya la tenemos todos. Muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? Vale. Sí, vale, ok. Vamos a continuar entonces hablando de la memoria. Ahora vamos a hablar de la memoria. Y pues esas son las dos preguntitas nada más, ¿verdad? Esperemos a ver cuánto tiempo da nuestro coordinador. Si da 4 días o da más tiempo. Ustedes verán, estén pendientes ahí de la plataforma. Entonces siempre serán 2 preguntas por tutorial, licenciado. Fíjese que allí es, como le dijera, es cuestión de nuestro coordinador. Él decide cuántas preguntas poner. Pues en general ha estado poniendo 2 preguntas. Yo pienso que puede que sean 2 o 3 a lo mucho, porque, como les digo, nuestra intención no es saturarles de trabajo con estas preguntas, sino que ustedes estén pendientes de las tutorías, solamente eso. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a continuar hablando de lo que es la memoria. Entonces dice que la memoria es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación y el registro de la información, con la particularidad de que puede ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior y dar respuesta, etc. Entonces es un proceso psicológico, dice, que me permite al almacenaje, ¿verdad? Yo guardo, mi cabecita es como un disco duro, ¿verdad? Que donde la información está ahí presente y esa información yo la puedo sacar en un determinado momento. No está ahí como que jamás la puedo usar, ¿verdad? No, está ahí para ser utilizada en el momento que yo lo necesite. Dice que es un proceso característico del ser humano, aunque no exclusivo, ¿verdad? No, sin el cual no se puede llevar a cabo ningún aprendizaje. Memoria y aprendizaje son procesos que se suelen estudiar conjuntamente, ¿verdad? La memoria, aunque no es lo más indispensable, pero sí es necesario para que haya un aprendizaje. Ahora vamos a hablar de las estructuras y procesos de almacenamiento y recuperación de la memoria. Y aparece aquí un personaje, dos personajes, Richard Atkinson y Richard Schifrin. Entonces ellos hablan del modelo de multialmacén, así le llaman. Entonces ellos mencionan que está la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces la memoria sensorial, el estímulo entra y puede que eso se me olvide, lleve el olvido. O puede que no, que esa memoria sensorial me lleve luego a una memoria a corto plazo, donde sea un repaso mental, ¿verdad? O sea, esa memoria a corto plazo, de igual manera, puedo yo convertirla en olvido o puede pasar a la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es la que ya tiene permanencia, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cada una de estas memorias.
tenemos la memoria a corto plazo. Usted dice que esta requiere un control ejecutivo y atencional que permita mantener y manipular cantidades limitadas de información. Espérense que me salté la memoria sensorial. Vamos a hablar primero de la memoria sensorial. Dice que es el almacén de registro de las sensaciones durante un periodo muy breve, para posteriormente ser transferida a la memoria a corto plazo o desaparecer, es lo que les mencionaba, ¿verdad? La memoria sensorial es la que me permite guardar algo, pero instantáneo, ¿verdad? Es algo muy rápido que me puede pasar yo guardarlo ya la memoria a corto plazo o simplemente puedo desechar eso que guardé en ese instante, ¿verdad? Más que todo trata de las sensaciones, por eso son periodos muy breves, ¿verdad? Yo siento una alegría y, por ejemplo, la sentí y luego ya se me pasó, ¿verdad? Desapareció. O puede que esa alegría sea muy permanente, entonces yo la guardo y la puedo estar recordando luego. Luego está la memoria a corto plazo. Es ese que requiere un control ejecutivo y atencional que permita mantener y manipular cantidades limitadas de información. Al contrario que la memoria sensorial no deriva de un proceso automático. Los conceptos de conciencia y atención están muy relacionados con la memoria a corto plazo. Ahora, si yo pongo atención, puedo guardar eso en la memoria mía a corto plazo. Y si yo soy consciente de lo que estoy diciendo. Entonces dice que la memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo o consciente, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos utilizando continuamente. También denominada memoria operativa. Se utiliza para retener información, apoyar el aprendizaje de nuevos conocimientos, resolver los problemas o responder a las demandas del medio interactuando con él. Y se caracteriza porque los símbolos con los que está trabajando se mantienen en ella mientras les prestamos atención y los estamos usando. Un ejemplo de esto es realizar una operación matemática mentalmente, ¿verdad? En mi mente yo tengo 5 más 10 más 8 menos no sé cuánto, ¿verdad? Entonces mi mente lo está operando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la memoria a corto plazo. Por eso es que se le llama memoria de trabajo, porque nosotros estamos trabajando. Tengo la capacidad yo de retener eso ahí durante un determinado tiempo, media vez, yo esté pendiente de eso, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la memoria a largo plazo. Dice que es el almacén caracterizado por tener una enorme cantidad de información. Puede ser ilimitada y nos cabe muchísimo durante mucho tiempo, posiblemente indefinido. Miren, o sea, podemos guardar algo desde que somos muy pequeñitos hasta que muramos, quizás puede estar guardado en nuestra mente. Se corresponde a lo que popularmente todos entendemos por memoria, ¿verdad? No decimos, ay, qué buena memoria tenés. Entonces, ya se están refiriendo a la memoria a largo plazo. Dice que mientras que la información de la memoria a corto plazo está activa, en la memoria a largo plazo permanece habitualmente en estado inactivo o latente. O sea, hay cosas que nosotros tenemos guardadas y que no las estamos recordando cada instante, ¿verdad? Sino que están guardaditas ahí. Se encuentra a la espera y requiere de mecanismos sofisticados y bien entrenados para poder recuperar cualquier información almacenada en su base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que o sea, la memoria está guardada y la podemos recordar cuando nosotros decimos, pero requiere un esfuerzo recordar, ¿verdad? No sé si ustedes les ha pasado, sabían algo, ¿verdad? Pero dentro de unos años ya no se recuerdan, pero empieza a hacer un esfuerzo y lo logran recordar, porque estaba guardado ahí, nada más que requiere un esfuerzo para que ustedes recuerden lo que está guardado en la memoria a largo plazo. Dice que estos mecanismos dependen de las características personales y de la instrucción recibida. Entonces, esto es lo que es la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo, que es un esquemita, dice que se divide en memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa está la memoria episódica, memoria semántica y memoria sensorial, que son el aprendizaje explícito, mientras que la memoria no declarativa está la memoria procedimental, que es el aprendizaje implícito, habituación, sensibilización, condicionamiento, cosas así. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Tenemos primero la memoria declarativa. Dice que la memoria declarativa
la conforma el conjunto de conocimientos de carácter general y personal adquiridos de forma consciente, que pueden expresar y evaluar a través del lenguaje, es decir, el conocimiento representado en la memoria declarativa puede ser pronunciado o explicado. Entonces, esto es como algo muy importante, ¿verdad? Lo que yo guardo en la memoria a largo plazo y que es declarativo, yo lo puedo expresar por medio de mis palabras, lo puedo mencionar, lo puedo pronunciar. Y luego está lo que es la memoria episódica, ¿verdad? Que está dentro de la memoria declarativa. Dice que esta contiene la información relativa a eventos que implican descripciones y relaciones, detalles sobre las experiencias vividas, o sea, episodios como biográficos que nosotros pasamos. Por ejemplo, podría ser: aprendí a andar en bicicleta en el verano de tal fecha en la casa de campo de mis abuelitos. Entonces eso sería una memoria a largo plazo, porque yo lo puedo decir, ¿verdad? Y de tipo episódica, o sea, de evento, ¿verdad? Y luego está la memoria semántica, siempre dentro de la memoria declarativa. Dice que contiene la información relativa al conocimiento del mundo en general y del lenguaje, sin depender del contexto. Es una memoria de significados y de modo que la relación entre los conceptos se organizan en función de su significado. Por ejemplo, aquí ya entran lo que es las propias definiciones de palabras de lo que están a mi alrededor. Por ejemplo, la definición de refracción, del índice de refracción. Dice que es la relación que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en otro medio, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener guardado ese concepto. Y eso lo voy a tener en mi memoria semántica. Ahí guardo yo lo que son los conceptos. En la episódica, como episodios de mi vida, biográficas. En la semántica yo guardo conceptos que yo puedo expresar de igual manera. Luego está la memoria espacial, que es la que contiene información relativa al espacio por el que nos movemos y permite que podamos conocer nuestra posición relativa y orientarnos. Un ejemplo de eso es: dice, cuando estamos en un restaurante comiendo felices, vamos al baño, con toda capacidad y tranquilidad, yo puedo volver a mi misma mesa sin perderme, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la memoria espacial. Ahí tengo guardado yo todo lo que me permite conocer lo que está a mi alrededor, ubicarme y viajar, regresar con toda tranquilidad. Entonces, esta es la memoria a largo plazo de tipo declarativo. Luego está la no declarativa. Y esta dice que es la memoria que constituye el almacén donde está asentada un tipo de información que difícilmente podemos declarar o expresar verbalmente. En la memoria declarativa yo sí lo puedo decir verbalmente, en la no declarativa es un poco más difícil. Entonces aquí aparece la memoria procedimental. Dice que la procedimental contiene la información sobre repertorios conceptuales, habilidades y estrategias cognitivas que comparten la característica de tener un componente motor elevado y de ser ejecutada de forma inconsciente. Por ejemplo, si ustedes nadan, se cepillan los dientes, limpian sus lentes de contacto, o sea, todo esto se refiere a lo que es la memoria procedimental, o sea, porque son acciones. Entonces, para finalizar y para que entiendan esta parte, dice lo siguiente: solamente apuntar que el conocimiento declarativo se evalúa principalmente a través de pruebas de reconocimiento y de recuerdo, mientras que el conocimiento procedimental se evalúa mediante ejecuciones, ¿verdad? Entonces, porque procedimental es eso, ¿verdad? Son acciones. Acá estaban preguntando al compañero Jaime si ese material está disponible, y sí, sí está disponible, está en plataforma, ¿verdad? Yo lo que he colocado en la presentación he tratado de poner lo más importante, porque no sé si vieron, el material está muy amplio. Entonces yo traté de poner acá lo más importante para que ustedes lo comprendan, ¿verdad? Pero ustedes pueden, ahí tienen el material, lo pueden volver a leer, ver alguna otra cosa importante que hayan y estudiarlo. Vaya. Ahora vamos a hablar de lo que es el olvido y otros trastornos de memoria que pueden existir. Dice que el olvido es una acción involuntaria, o sea, yo no lo deseo, cuyo resultado es la incapacidad de evocar información adquirida. Puede deberse a varios motivos. Uno de ellos es que es a un fracaso en la condición de la información entrante por falta de atención, distracción. O sea, si yo ahí metí algo en mi memoria, pero no estaba atento, entonces allí hubo
un fracaso en lo que yo metí, entonces no lo guardé bien, por eso después no lo puedo recordar. A un deterioro de los almacenes de memoria por modificación de las estructuras neuronales, ¿verdad? Si yo tengo un problema en mi cerebro, algo ya físico, ¿verdad? Entonces eso puede causarme olvido. A un fracaso en la recuperación de la información almacenada por falta de uso o práctica, por interferencia con esta información, por traumatismo, enfermedades, etcétera. Puede ocurrir también que ustedes se han escuchado, ¿verdad?, que a veces las personas bloquean cierta información de su mente, ¿verdad?, por algún trauma que han vivido. Entonces eso puede pasar. Pero la información sigue estando ahí, simplemente la mente para proteger, ¿verdad?, bloquea. También a alguna causa motivada para mantener el equilibrio emocional, reprimiendo recuerdos desagradables, lo que estaba mencionando, obviando aspectos que afectan a la autoimagen o a la aceptación social, ¿verdad? Entonces, pues, eso puede causar el olvido. Dice que cuando se abordan los trastornos de la memoria en general, se habla de amnesia. Dice que la amnesia se refiere a una alteración en el funcionamiento de la memoria que se manifiesta por la incapacidad temporal o permanente de retener o evocar información. También aparece la afasia, que es la pérdida total o parcial de la capacidad para utilizar y recordar el lenguaje hablado como consecuencia de algún daño cerebral, ¿verdad? Son algunos trastornos de la memoria. Así que la amnesia puede tener una causa orgánica, o sea, por enfermedad, o también como defensa después de un acontecimiento traumático, ¿verdad? Entonces la amnesia puede darse por eso, el olvido, por una de esas dos cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el aprendizaje. Entonces dice que el aprendizaje se define como todas aquellas transformaciones relativamente estables en el comportamiento que son inducidas por distintas experiencias, por ejemplo el estudio, la observación, la práctica, la imitación, etc., y que dan lugar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Eso es como se define el aprendizaje. Y vamos a hablar de algunos patrones de conducta. Dice que la mayoría de especies animales tienen patrones innatos de conducta y no necesitan realizar ningún tipo de aprendizaje porque sus capacidades innatas les bastan para sobrevivir en el medio en el que habitan. Entonces, algunos ejemplos de conductas innatas son los siguientes que vamos a ver ahorita. Las taxias. Dice que las taxias son las conductas innatas más elementales, son los movimientos de un organismo vivo hacia un estímulo. Un ejemplo de esto puede ser la fototaxia, que es la orientación de las flores hacia la luz, ¿verdad? Se lo hacen voluntariamente, como ellas quieren sobrevivir, buscan la luz, se mueven hacia la luz. Entonces luego están los reflejos. Los reflejos son movimientos musculares muy simples de tipo involuntario que requieren de un estímulo externo. Son mecánicos y muy rápidos. Aquí podría ser el lagrimeo de un cuerpo extraño en el ojo, la dilatación o contracción de la iris en función de la iluminación en el ambiente. Entonces mi cuerpo lo hace por reflejo, ¿verdad? Para ayudarme. Y luego tenemos los instintos. Los instintos tenemos que son el patrón de conducta innato más complejo. En términos generales comprenden comportamientos propios de una especie particular, que ocurre de modo similar, desencadenados por estímulos particulares y que no se pueden atribuir al aprendizaje o a la experiencia, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería el instinto maternal o el de supervivencia, ¿verdad? Que serían instintos. Bueno, vamos a continuar viendo lo que son los estilos de aprendizaje. Vamos a ver qué estilos de aprendizaje existen. Bueno. Está aquí lo que es el estilo activo. Bueno, el estilo activo es el que caracteriza a personas abiertas, a quienes les gusta estar rodeadas de gente, sin prejuicios ante las nuevas experiencias y a las que los retos las motivan especialmente. Entonces, ese tipo de personas que les gusta estar rodeadas de mucha gente diversa se le llama estilo activo. Otro tipo de aprendizaje es el estilo reflexivo, que lo utilizan prioritariamente individuos que observan y analizan detenidamente, considerando todas las opciones antes de tomar una decisión, a los que les gusta observar y escuchar,
y que se muestran cautos, o sea, están atentos, discretos e incluso a veces distantes, ¿verdad? Este es otro estilo de aprendizaje que de igual manera es válido, ¿verdad? El activo, ¿verdad? El reflexivo, las personas, nuestros estudiantes pueden tener diferentes tipos de estilos de aprendizaje, pero siempre van a funcionar. Está el estilo teórico, que es el de los sujetos que persiguen la racionalidad, ¿verdad? Lo racional, la objetividad, la precisión y la exactitud, ¿verdad? Aquí podría entrar la matemática, ¿verdad? Que es algo, una materia como exacta. Entonces, aquí estaría el estilo teórico. Y luego está el estilo pragmático. Dice que es el que se caracteriza a las personas que intentan poner en práctica las ideas, buscando rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. A estos sujetos les aburre e impacientan las largas discusiones, ¿verdad? Ellos quieren algo rápido, como dicen, al grano, ¿verdad? Este tipo de personas. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta resolver problemas y siempre están buscando un modo de mejorar, hacer las cosas, ¿verdad? Como quieren algo rápido, entonces tratan de maneras diferentes de cómo hacer cosas. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la emoción. Entonces, dice que la emoción puede definirse como una alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somántica, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de emoción. Y luego tenemos las funciones de las emociones, que son algunas. La primera que tenemos son las funciones adaptativas. Dice que algunas emociones son fruto de nuestros instintos primitivos, como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira. La emoción prepara el organismo para movilizar la energía necesaria que conduzca a la ejecución de alguna conducta, ¿verdad? O sea que una función es que yo me adapte, ¿verdad? Y me prepare para algo que va a pasar. Luego tenemos las funciones sociales, siempre de la emoción, ¿verdad? La expresión de las emociones es de gran valor en las relaciones interpersonales, ya que permite presidir el comportamiento asociado con las mismas, ¿verdad? Entonces, otra función de la emoción es que yo me relacione con otras personas, porque eso al final tiene un valor, ¿verdad? A las demás personas les gusta que yo exprese cómo soy, cómo me siento. Y también están las funciones motivacionales, que dice que las emociones refuerzan y dirigen la conducta motivada, haciéndola más efectiva. Por ejemplo, la sorpresa facilita la atención ante estímulos o la cólera facilita las reacciones defensivas, ¿verdad? Entonces esta es otra función motivacional, ¿verdad? Dice que así pues toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de determinadas conductas motivadas, pero ya hay una motivación. No sé, tenemos aquí un cuadrito de emoción y algunas actitudes emocionales. Vamos a leerlo. Dice que, por ejemplo, el miedo. Entonces el miedo se produce ante estímulo real. La reacción es proporcional a este. Entonces, ¿qué es mi actitud emocional que voy a tener? Pues la angustia, ¿verdad? Se dispara anticipadamente, algo que no ha ocurrido, es desproporcionadamente intensa ante la supuesta peligrosidad del estímulo, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a tener. La ira, la emoción de la ira, esa se produce puntualmente ante el bloqueo en la consecución de metas. ¿Qué voy a tener yo? Actitud hostil, a la actitud mantenida de resentimiento que conlleva respuestas, mezcla de indignación, desprecio y sentimiento y resentimiento. La tristeza, la consecuencia de sucesos no placenteros y denota pesadumbre o melancolía. Que voy a tener yo como actitud de depresión, ¿verdad? Conlleva pensamientos racionales negativos y errores en el procesamiento de la información. El sujeto se percibe como una persona poco valiosa y poco eficaz. Y la alegría, la emoción de la alegría, eso se produce ante la congruencia entre lo que se desea y lo que se posee. ¿Qué actitud voy a tener yo ante esto? Una actitud eufórica, que es un optimismo generalizado e irracional en ocasiones, ¿verdad? Aquí tenemos algunos tipos de emociones y algunas actitudes ante estas emociones. Luego tenemos lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces dice que
la inteligencia emocional. Así podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de las propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las precisiones y frustraciones en el trabajo, acentuar la capacidad de trabajo en equipo y adoptar la actitud empática y social, lo que brindará mayores posibilidades de desarrollo personal, ¿verdad? O sea, el saber controlarme, ¿verdad? El saber entender a las demás personas, a eso es lo que se le llama inteligencia emocional. Vaya, entonces aquí ya terminamos con los que eran los procesos básicos. Ahora vamos a comenzar con lo que son los procesos superiores, procesos mentales superiores. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces, hasta aquí hemos visto las formas primarias de incorporación de los datos que ofrece la realidad. Luego, percibir y almacenar la información recibida desde el medio. O sea, cuando ya tenemos la información, cuando hemos percibido la información de nuestro medio, ¿qué hacemos con ella? Ahora, esa realidad debe ser entendida, nombrada, vinculada con otras experiencias de mayor complejidad, a través de procesos mentales superiores, que nos van a permitir entender que la inteligencia, relacionar conceptos, que es el pensar, y nombrarlos, donde entra lo que es el lenguaje. Entonces, esos tres, la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje, son los procesos mentales superiores. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la inteligencia. Dice que el uso que habitualmente hacemos de la palabra inteligencia está referido a la mayor o menor inteligencia, es decir, el grado de inteligencia que asignamos a las personas. Por ejemplo, decimos, se nota cómo tal persona es inteligente. El otro, si el hermano de Hernán fuera tan inteligente como él, ¿verdad? O algunas expresiones. Y otras veces hacemos comentarios como, es vivo, pero de inteligente no tiene nada, decimos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos centramos solo en un tipo de inteligencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay varias, entonces lo que vamos a ver el día de ahora. Dice que los primeros estudios sobre inteligencia afirmaban que era una cualidad biológica, o sea que ya estaba dentro de nosotros, ya o teníamos una gran capacidad de inteligencia o poca, y que las diferencias entre personas estaban determinadas por factores genéticos. Por lo tanto, era inmodificable, ¿verdad? Durante un tiempo se creyó eso, ¿verdad? Que ya era biológico, o sea, como pocas palabras podemos decir, o éramos inteligentes, éramos donditos, así se creían. Pero luego, estudios posteriores, si bien no negaban la influencia de lo heredado, también hacían referencia a las influencias sociales. Y posteriormente cambió la línea de la investigación y se dirigió a la atención a la explicación de las diferencias individuales, intentando medirla a través de test mentales. O sea, lo que han hecho otros estudios es decir que sí, es verdad que hay un cierto grado de influencia con respecto a la inteligencia, lo que es biológico, pero no lo es todo. También el medio social en el que está a mi alrededor, eso también influye. Por ejemplo, ahora se ha comprobado, ¿verdad?, que algunos tipos de canciones tienen una influencia en la inteligencia de lo que ves cuando están en el ambiente materno, se les ayudan a desarrollar esa inteligencia. Y si yo no tengo nada a mi alrededor, no pongo nada para desarrollar esa inteligencia, ¿verdad?, a ese bebé o a una persona, pues de igual manera va a haber un menor grado de desarrollo en la inteligencia. Licenciada, ¿Sí? fíjese que yo tengo el concepto, al Ajá. igual que una compañera que todas las personas son inteligentes, pero Exacto. no todos la desarrollamos de la misma manera. Ujú. Vaya, miren, el comentario del compañero está muy bien dicho, ¿verdad? Entonces, todos somos inteligentes, pero nada más que la desarrollamos de manera diferente. Y todo depende de la oportunidad que tenemos, ¿verdad? De cómo desarrollarla. Porque, por ejemplo, una persona que está encerrada, ¿verdad? No tiene contacto con el medio exterior, entonces no tiene de dónde aprender, no tiene de dónde desarrollar esa inteligencia, entonces es mucho más difícil que alguien que se relaciona, o sea, ve colores, ve formas diferentes, entonces va captando, va aprendiendo. Entonces, sí, la inteligencia, por eso son estudios que han dicho después, ¿verdad? Lo que está a mi alrededor, los estímulos que yo le doy a esa inteligencia, sí influyen.
Así que ya sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr en nuestros estudiantes darles estímulos para que ellos capten y entiendan, ¿verdad? Lo que les queremos mencionar. Bueno, muchas gracias por su comentario, compañero. Y bueno, vamos a seguir. Dice que quiero ver. Va. Dice que en términos generales puede decirse que la inteligencia es la capacidad de dar respuesta a situaciones nuevas. Como ya sabemos, cada enfoque define y explica los procesos psicológicos de acuerdo a su propia teoría, de modo que existen otras definiciones, ¿verdad? Que hemos presentado esta definición, pero hay muchas otras definiciones de inteligencia. Ahora, por nuestra parte, abordaremos la inteligencia según los desarrollos realizados por Jean Piaget, ¿verdad? Que es como un pionero aquí en lo que es la inteligencia, y desde la perspectiva sociohistórica de Lev Vygotsky, otro personaje. Entonces, un concepto actual, aunque discutido, es el que refiere Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. Entonces, nos vamos a centrar en esos tres personajes para hablar nosotros sobre la inteligencia. Entonces, aquí tenemos, miren, al personaje Jean Piaget. No sé si han escuchado hablar de él. Dicen que fue un biólogo nacido en Suiza en el año de 1896 y fallecido en 1980. Tenía un gran interés por las ciencias naturales y esto despertó a los 7 años y encaró con tal seriedad su vocación que a los 11 años fue ayudante del director del Museo de Ciencias Naturales en su pueblo, ¿verdad? Entonces, hay como una biografía de él, la pueden leer, pero, o si quieren saber más de él, la pueden buscar también en internet, es un personaje bastante. Dice que Jean Piaget dedicó a investigar la génesis del conocimiento, o sea, el origen del conocimiento, cómo se daba eso. La construcción del conocimiento, por lo que su teoría se denomina psicología genética. Se llama génesis al pasaje de un estado menos complejo a otro más complejo y más equilibrado, ¿verdad? O sea, cómo pasamos de algo como fácil a algo un poco más complicado. Tenemos la inteligencia como adaptación. Y para entender eso vamos a ver un reportaje, ¿verdad? Una entrevista que se le hizo a este personaje, Jean Piaget. Tenemos que el periodista le dijo, ¿qué es la inteligencia? Y él respondió, es la capacidad de adaptación a las situaciones nuevas. Es primero que todo comprender o inventar. Entonces por eso lo tomaba como una adaptación a la inteligencia. Pero ella le dice, ¿cómo se relaciona el medio social y la inteligencia? Y él mencionaba, el desarrollo de la inteligencia implica que hay intereses y curiosidades en el sujeto. Si el medio social es entonces rico en incitaciones y el niño vive en una familia en la que siempre se está trabajando sobre ideas nuevas y se plantean nuevos problemas, seguramente que se tendrá un desarrollo más avanzado. Pero por si al contrario, el medio social es extranjero a todo eso, entonces inevitablemente habrá un cierto retraso. Entonces el periodista le dijo, en síntesis, la inteligencia sería como un músculo que a fuerza de utilizarlo se llega a la perfección. Y Piaget dijo, miren, es cierto, pero también hay que contar con un mínimo de capacidades. Así que Jean Piaget decía que sí, ¿verdad? O sea, lo que está a mi alrededor influye, ¿verdad? Un niño que vive en una familia donde está siempre atento a cosas, hay cosas diferentes, le muestran cosas diferentes, colores, formas, le platican de cosas diferentes, va a desarrollar mucho más la inteligencia que alguien que de otro niño que vive en una familia donde no lo sacan, no le muestran el exterior, no le hablan de temas diferentes, siempre está con lo mismo. Entonces va a haber allí un retraso, dice. Y no es por causa biológica que va a tener ese retraso, sino por causa de que no hay una estimulación a esa inteligencia que ya cada uno de nosotros tenemos. Entonces decía la persona, miren, que si era como un músculo que si lo utilizo va a perfeccionar. Entonces le decía a él que sí, pero que también teníamos que tener nosotros un mínimo de capacidades. Pero ya sabemos que todos tenemos al final un mínimo de capacidades que tenemos que desarrollar. Mira, dice que la adaptación de una persona a su medio es un equilibrio entre los mecanismos de asimilación y acomodación. Yo asimilo algo y lo acomodo, ¿verdad? Entonces adaptándome al medio en el que me encuentro. La asimilación es la incorporación de los objetos al interior del sujeto y la acomodación es el reajuste que debe hacerse para aceptar el objeto incorporado.
Vale, ahora vamos a hablar de los estadios de la inteligencia. Entonces tenemos acá un cuadrito. Según Piaget tenemos estos estadios de la inteligencia. Por ejemplo, tenemos el periodo sensoriomotor, que dice que se da de los 0 a los 2 años. Y aquí tengo el control motor y aprendizaje cerca de objetos físicos, ¿verdad? En los 0 años yo voy controlando lo que está, mis partecitas de los cuerpos y algunos objetos que tengo a mi alrededor. Luego el periodo de las operaciones concretas. Aquí hay un periodo preoperatorio y otro operatorio. Dice que el preoperatorio dice que se da de los 2 a los 4 años o el intuitivo de los 4 a los 7. Y aquí en desarrollo de habilidades verbales. Aquí yo logro hablar, ¿verdad? Logro ya dar a conocer mis pensamientos. Y el operatorio es de los 8 a los 10 o a los 11 años. Dice que es el inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Aquí yo ya no solo hablo así nomás, sino que ya hay algo abstracto que yo puedo entender también. Y también tenemos las operaciones abstractas o formales, que ya de los 11 a los 14 años, que es el desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento, ¿verdad? Es lo que estos son los estadios que hablaba Jean Piaget. Luego tenemos, dice que Piaget también sostiene que hay una lógica entre cada uno de los estadios que hablamos anteriormente y que se requiere una maduración biológica necesaria para el cumplimiento de cada una de las conductas. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el periodo sensorio-motor, que dice que el funcionamiento psicológico de un bebé comienza a partir de las más simples conductas reflejas como son chupar y así reflejos de succión y presión. A partir de estas acciones comienza el conocimiento del mundo, ¿verdad? Entonces, como es los 0 a los 2 años, a partir de esto, el bebé va conociendo. Algunos autores sostienen que hasta que surge el lenguaje hablado no hay inteligencia, pero para Piaget la inteligencia en los 2 primeros años de vida se desarrolla sin necesidad de lenguaje. Como mencionamos anteriormente, cada personaje habla de diferente manera. Piaget decía que desde los 2 años había inteligencia, aunque no se pudiera comunicar. Luego tenemos el periodo de las operaciones concretas. Dice que este periodo que sucede al sensorio motor comienza cuando el niño puede representar las acciones en imágenes mentales. ¿Qué quiere decir esto? Un niño ya puede pensar la imagen de algo, un juguete, la comida, su mamá. Hasta el momento los objetos y las personas solo existían mientras los veía, oía, percibía de alguna forma, ¿verdad? Entonces ya aquí empieza a hacer algunas operaciones concretas. Y luego están el periodo de las operaciones abstractas o formales. De que en general a partir de los 11 años el niño comienza a razonar de forma independiente, o sea, solito, respecto a los datos que le ofrece la realidad inmediata y a construir hipótesis, es decir, razonar sobre ideas abstractas y suposiciones. Al llegar a este nivel de pensamiento, una misma forma de razonamiento, el hipotético deductivo, le permitirá construir hipótesis, sacar conclusiones y aplicarlas a distintos temas. Entonces, luego aparece el concepto, miren, de las inteligencias múltiples. Dice que una perspectiva distinta de entender la inteligencia es la planteada por el psicólogo norteamericano Howard Gardner, quien ha desarrollado el concepto de inteligencias múltiples. La define como modalidades de funcionamiento mediante las cuales la inteligencia se expresa. La mente se especializa para dedicarse a las formas verbales, matemáticas o espaciales de elaboración de estímulos, basándose en los medios simbólicos proporcionados por las culturas. Entonces la inteligencia múltiple lo que me dice es que existen varios tipos de inteligencia, ¿verdad? Y yo no necesariamente tengo que centrarme solo en una, ¿verdad? Puedo tener inteligencia visual y espacial, puedo tener inteligencia lingüística al mismo tiempo, no estoy obligado a ser bueno únicamente en una cosa, ¿verdad? Y esto es algo que se ha como incluido últimamente en nuestro gobierno, porque antes se creía, ¿verdad?, que las personas solo tenían un tipo de inteligencia, podían ser buenas en algo, en una cosa únicamente. Bueno, luego, ya para ir finalizando, vamos a hablar de lo que es el lenguaje. Dice que el lenguaje se define como un sistema de símbolos y signos
¿Para qué? Para comunicar ideas, o sea, por eso ponía yo el dibujito, lo que está en mi mente a través del lenguaje va a salir. Entonces sé que hay muchos enfoques posibles para abordar el lenguaje. Hay quienes lo hacen desde la literatura, desde la sociología, desde las diferencias de idioma, desde la lingüística, y por supuesto a nosotros nos interesa lo que es desde la psicología, ¿no? Pero entonces, por eso lo definimos así, como un sistema de símbolos y signos que me permiten comunicar las ideas que yo tengo en mi cabecita. Dice que el lenguaje es heredado y adquirido. Es necesaria la estructura cerebral que se trae al nacer para que sobre ella el entorno social, la familia, la cultura, pueda imprimir la estimulación que permite el desarrollo psicolingüístico. Los padres corrigen el lenguaje del bebé que nace y lo modelan para introducirlo en el mundo social y cultural, ¿verdad? Por ejemplo, los bebés cuando empiezan a decir palabras, ¿verdad?, lo dicen no correctamente, sino que las dicen así, nosotros escuchamos bien bonitas, pero lo ideal es que les corrijamos. ¿Para qué? Para que ellos vayan aprendiendo cómo es la manera correcta de decir esas cosas. Vale. Y luego, ya para finalizar, ahora sí, tenemos a Vygotsky y como menciona el lenguaje como una herramienta. Nos dice que Lev Vygotsky relaciona lenguaje y pensamiento como parte de un mismo proceso en que el lenguaje precede al pensamiento, ya que el primero es el resultado de la interacción con el medio social. Por esta razón, Vygotsky define el lenguaje como un producto social, ¿verdad? O sea, Vygotsky dice que el lenguaje es una herramienta para comunicarme, ¿verdad? Y es un producto ¿de qué? De la relación que yo tengo con mi alrededor, con todo lo que está a mi alrededor, personas, entorno, todo. Entonces, ahora sí, terminamos ya hablando de todos los procesos cognitivos básicos y los superiores, ¿verdad? Que es lo que teníamos para esta tutoría del día de ahora. No sé si tienen alguna pregunta, si no voy a pasar ya a lo que son los avisos, ustedes me dicen. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, paso a comunicarles algunos avisos que quería mencionarles. Licenciada, ¿cómo vamos a hacer el mapa mental exactamente? Vale, con respecto al mapa mental, si ustedes no se recuerdan cómo es un mapa mental, lo cual es, o sea, yo creo que la mayoría que no se va a recordar, ¿verdad? Entonces, allí en la pestañita quiero ver, donde aparece la tarea, ahí dice también cómo se hace un mapa mental, es en un programa, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el programa, pero ahí hay un video tutorial de ahí dan los pasos de cómo se hace un mapa mental en ese programa para que ustedes lo hagan. O sea, no es obligación que lo hagan ahí, pero sí es como más sencillo, por eso se les proporciona ese link para que ustedes aprendan a hacerlo. ¿Y acerca de qué vamos a hacer el mapa mental? El mapa mental. El mapa mental es sobre, permítanme, aquí lo tengo, lo voy a buscar para leerles las indicaciones exactas. Quiero ver, entregar el mapa mental, es su segundo control de lectura, ¿verdad? Y recordarles que ese segundo control de lectura está para el miércoles 26 de septiembre, ¿verdad? No. Sobre los procesos cognitivos, dice. Ajá, vaya, dice indicaciones para elaborar el mapa mental. Dice que la lectura consiste en la elaboración de un mapa mental utilizando el programa Gokong, algo así se llama el programa. Entonces, pero ahí están las indicaciones de cómo pueden utilizar ese programa. Entonces, el mapa mental es únicamente sobre los procesos cognitivos básicos, o sea, los primeros que les enseñé. Ya los superiores ya no. Entonces, ese sería nada más el primer folleto que aparece. Solo sobre eso tienen que hacer el mapa mental. ¿Se comprende? Sí. Sí, licenciada, muchas gracias. Gracias. Entonces ya quedamos. El mapa mental es para el 2 de octubre. Sí, tienen hasta el 2 de octubre para enviarlo. Y, o sea, tienen bastante tiempito, ¿verdad? Falta bastantito, pero no dejen que todo se les acumule. Vayan haciéndolo poco a poco. Y miren que es solo sobre los procesos cognitivos básicos, o sea, el primer folleto, porque ya el segundo folleto habla sobre los superiores, ¿verdad? Entonces, ya no pide eso, dice que solo los procesos cognitivos básicos, de eso van a hacer su mapa mental. Si no se recuerdan qué es un mapa mental, sí tienen que investigarlo
Ahí hay una pestañita de lo que dice, cómo se hacen. Y también, si no saben usar ese programa, también ahí hay un video tutorial de cómo pueden ustedes hacer eso, ¿verdad? Y está muy, muy bien explicado. No sé si tienen otra pregunta. Vale, entonces voy a pasar a los avisos. Un aviso que les tenía, el primero era recordarles que su segundo control de lectura es para el 2 de octubre. Y también nos pedían a que les recordáramos que deben de respetar la jerarquía de a quién deben abocarse para hacer preguntas cuando tengan dudas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen alguna pregunta, ya sea sobre algo académico, sobre la materia, ¿verdad? Primero tienen que hacerme la pregunta a mí. Ya si yo no les sé contestar, ¿verdad? Entonces ya se abocan a quién, al coordinador de la materia, que en este caso es el licenciado Javier. Ya si él tampoco da solución a lo que ustedes quieren o no les contesta lo que ustedes quieren saber, entonces tienen que ya abocarse a las instituciones superiores, que ya sería la encargada de carrera, ¿verdad? Que es la licenciada Noemí. Pero entonces tienen que tratar de ir haciendo poco a poco, no saltar, seguir preguntando arriba de una sola vez, sino hacer el favor de primero preguntar lo que es a mí, luego a nuestro coordinador de la materia, el licenciado Javier, y ya si nosotros no sabemos, entonces ya más arriba. Nos pidieron que recordáramos eso. También, Licenciada, sí, dígame. una pregunta, usted no utiliza las notificaciones que salen en el área personal, porque la mayoría ahí ponen también notificaciones y como que cuando abrimos la plataforma de un solo el indicador nos avisa prácticamente que Usted, hay un mensaje. usted me dice los mensajes privados que aparecen. Sí, sí. Sí, ¿cómo no? Sí, en los mensajes privados, sí. Yo les decía en la primera tutoría que me pueden hacer las preguntas, ya sea por los mensajes privados, porque cabal esos aparecen instantáneos, ¿verdad? Ahí los miro, un mensaje, Sí, dos mensajes. Hay varias sí. personas que me han preguntado a través de ahí les he contestado. Y Porque yo también la estuve buscando la vez pasada y me salía fuera de línea. pero aunque salga fuera de línea, usted me puede meter el mensaje y cuando yo me meta, ahí me va a aparecer. Ok. Sí, Pues sí. Gracias. entonces, sí, me pueden preguntar por mensajes privados porque cabal aparecen ahí automáticamente o Ujú, sí. por medio de los Cada foros el también perfil de por medio de los foros también lo pueden hacer y también por medio de los correos. Hasta ahorita en los tres lugares me han preguntado, fíjense. He revisado mi cabal. correo y ahí están las preguntas, se las he contestado. He revisado los Ok. foros, ahí están. Solo que los foros sí es un poquito más de dificultad estarse metiendo, ¿verdad? Pero Ajá, cabal. de igual manera, ahí me pueden preguntar y también por mensajes privados, también. De las tres maneras ahí yo estoy dispuesta a contestar cuando ustedes me pregunten, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, también, lo que les decía, quería recordarles lo que son, informarles que la fecha que se va a respetar va a ser la fecha de la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? De que puede, como lo que pasó en la otra materia, ¿verdad? Que una fecha de entrega aparezca en las orientaciones académicas que es para el 2 de octubre. Pero, licenciado, si vea bien dar hasta el 5 de octubre, ustedes respeten el 5 de octubre, o sea, vamos a respetar la fecha que aparezca en la plataforma. Ya de ahí en adelante sí no va a haber prórroga para entregar tareas. ¿Se comprende eso? La fecha que vamos a respetar es la fecha que aparece en la plataforma, aunque sea diferente a la que está en las orientaciones académicas. Entendido, licenciada. Vale, muy bien. Y el otro aviso que tenía también era que nos pedían coordinación, ¿verdad? Que podíamos hacer una, una videoconferencia, otra videotutoría, ¿verdad? En una de las 3 días que tenemos seleccionados. Por ejemplo, nosotros ahorita en psicología, en esta materia, tenemos que son los domingos de 7 a 9 y los jueves de 9 a 10 de la noche. Lo dejamos, ¿verdad? Entonces, ustedes, como les digo, me pueden preguntar en cualquier instante y yo estoy en la obligación de contestarles, pero estos 3 días es como más instantánea la respuesta en estas horas. Entonces, se veía bien que en la semana que no hay ¿Me tutoría, puede repetir esos días? Que yo no los tengo. vaya, los 2 días para psicopedagogía son el domingo de 7 a 9 de la noche y los jueves de 9 a 10 de la noche. Repito, domingos de 7 a 9 y jueves de 9 a 10. Estos son como los días más instantáneos. Yo voy a estar ahí conectada y le voy a tratar de contestar instantáneamente. Mientras que si me pregunta en otro día, de igual manera le voy a contestar, pero no en ese momento, porque puede ser que esté ocupada haciendo otra cosa, ¿verdad?
pero de igual manera en ese día yo le voy a contestar. Entonces, Muchas gracias. lo que les quería decir es que si gustan ustedes, podríamos hacer una una videotutoría así como ahorita, como estamos, o sea, para platicar entre nosotros, para que las dudas se despejen más instantáneas, no estar esperando que yo les conteste el mensaje en uno de esos 3 días. Entonces, sería de hacerlo en la semana que no tenemos tutoría, porque no tiene chiste que lo hagamos en la semana que vamos a tener la tutoría. Por ejemplo, esa sería de hacerla la otra semana. O sea, y esta no es obligación tampoco. Yo la voy a grabar por si hay personas que tienen dudas para que el licenciado la suba, por si hay otras personas que tienen esa misma duda, ya van a obtener la respuesta ahí. Y si nadie me pregunta nada, si nadie se mete, tampoco, entonces no la voy a grabar, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, no sé si le gustaría eso, implementar eso de hacer una videotutoría. Yo creo que está bien. Vale. Entonces, ¿qué día la quisieran dejar de los 3 que tenemos? Como les decía, teníamos los domingos y los jueves, ¿verdad? Domingos de 7 a 9 y los jueves de 9 a 10. ¿Cuáles de esos 3 días les convendría? Yo jueves estoy dispuesto. Jueves. Domingo también. Ah, cualquiera. Para no ser Sí. los demás compañeros que dicen qué día les convendría más hacer esa videotutoría. Como les digo, no es obligación que participen, pero sí sería de aprovecharla, porque ahí me podrían hacer las preguntas ustedes directamente, ¿verdad? Yo les contestaría. Cualquier duda, ¿verdad? Entonces, no sé, ustedes me digan para que ya sepamos qué día nos vamos a conectar, los que quieran y deseen. El compañero aquí que está mencionando dice que cualquier día. Ah, Esperanza dice que ella opina que jueves le saldría mejor, jueves de 9 a 10. Está bien. Está bien. Vale, esperemos a alguien más que diga, si no, si nadie más dice nada, quedaría jueves. Vaya, ya sí, Jaime, vaya, ahora sí ya ganamos, ya van 3. Entonces, quedamos, ya va, Gloria también dice jueves, le parece. Entonces ya quedamos que entonces el próximo jueves de 9 a 10, yo me voy a conectar aquí, utilizan el mismo link que está en la plataforma. Entonces, el jueves habría una videotutoría. Si hay preguntas, si alguien se mete, yo la voy a grabar para que ya queden esas preguntas guardadas con las respuestas. Si no hay preguntas y nadie se mete a preguntarme, pues no la voy a grabar, ¿verdad? Porque yo solita no voy a explicar nada. Entonces, quedaríamos para el próximo jueves, ¿verdad? Porque la otra semana no hay tutoría. Entonces, el jueves ustedes me pueden preguntar directamente, hablando así. Vamos a estar hablando. Y el domingo de 7 a 9 me pueden hacer las preguntas, yo se las voy a responder instantáneamente. Y de ahí cualquier día me pueden preguntar, ¿verdad? Y de igual manera yo les voy a responder. Entonces ya quedamos así. Vaya, y el otro aviso que les tenía es sobre su examen en línea, ¿verdad? Dice que tiene que ser, nos decían que les pidiéramos que les informaran a ustedes que va a ser en la sede en la que están inscritos, ¿sí? O sea que el examen en línea, a pesar de que es en línea, lo tienen que ir a hacer a la sede en donde ustedes están inscritos. Si están en Santa Ana, pues van a ir a Santa Ana. Ajá, en los salones de cómputo de ahí, exactamente. Aunque a ustedes les aparezca el link ahí en sus computadoras para hacer el examen en línea, no lo van a poder hacer desde su casa, porque van a necesitar una clave. Y esa clave nada más la va a tener la persona de la sede que esté allí, ella le va a activar. Exactamente. Entonces, para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Porque uno puede confundirse examen en línea, desde mi casa lo voy a hacer. Entonces, pero no, el examen en línea tienen que ir a hacerlo a la sede donde está. Y aquí me están preguntando que para qué fecha está. Y quiero ver, déjenme ver para qué fecha está su segundo examen. Lo vamos a buscar en las orientaciones. Veamos. Examen en línea 1 está para... Espérenme que no lo hallo. Examen virtual 1, ya lo oye. Está para el 20 de octubre. 20 de octubre está su primer examen virtual. Entonces, como ustedes tienen la obligación de ir a la sede, nos decía el licenciado también que ustedes, si por alguna dificultad no pueden ir ese día, o sea, tienen derecho a diferirlo, tienen todo su derecho, siempre y cuando digan la razón, ¿verdad? Expliquen y den atestados de por qué, ¿no? Ustedes creo que ya conocen cómo son los procesos para diferir un examen.
Ahí está al inicio de la materia aparece la ficha de cómo se difiere un examen. Entonces, ustedes si no pueden ir ese día a la zona porque se les está exigiendo que vayan, ¿verdad? A pesar de que son virtuales, se les está diciendo que vayan al centro de cómputo, entonces tienen derecho a diferirlo. Media vez den una razón del por qué, ¿verdad? Del por qué y tengan un atestado, estaba enfermo o alguna situación así. Entonces, eso, repitiendo, el 20 de octubre está su primer examen virtual al cual deben asistir a la sede, o sea, no lo pueden hacer desde su casa, ¿verdad? Como ejemplo, licenciada, yo he diferido exámenes. Lo que he Ujú. hecho es tomado la fotocopia. Por ejemplo, a mí me dan un plan de horario de trabajo y Ajá. si me choca, le tomo una foto y la anexo en PDF Y y con, junto con la solicitud llenada y la mando. vaya, muy bien, miren, entonces aquí tenemos un ejemplo, miren, tenemos un ejemplo de cómo se pueden diferir ustedes un examen porque tienen sus derechos, ¿sí? Si por alguna razón de trabajo o por enfermedad no pueden ir, tienen el derecho, ya si no quieren ir, no quieren ir, eso es diferente, ¿verdad? Entonces, me preguntan si sería por la mañana el examen y fíjese que eso aún no se sabe. El horario lo va a poner el licenciado ya cuando se vaya acercando la fecha, va a decir en qué hora. Entonces, de estar pendiente en la plataforma, ahí se va a subir el horario en el que va a hacer su examen. Entonces, por mi parte, esos son todos los avisos que les tenía. Lo de respetar la jerarquía para hacer las preguntas, lo de que lo que se va a valer va a ser la fecha que está en la plataforma, eso es lo que va a valer. La videoconferencia que vamos a tener el próximo jueves, entonces que hemos quedado, ¿verdad? Para que me pregunten directamente y me lo pueden hacer de igual manera en cualquier otro día. Y la fecha de entrega de su segundo control de lectura, que es el 2 de octubre. Entonces esas son como los avisos que les tenía. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta? Yo creo que estamos bien y solo como sugerencia es que casi siempre respetan los horarios de las tutorías para los Mm, exámenes. ajá, sí, Esa es exacta. la mejor que casi Sí, siempre los. sí, sí, siempre respetar eso de ahí, ¿verdad? Ujú. Pero de igual manera ustedes me pueden preguntar, como les digo, cualquier día, con toda tranquilidad. Yo creo que estamos entendidos. Bueno, al Vale. menos. Si lo ven los demás compañeros, dice que no tienen pregunta, entonces creo que sí. Entonces, con eso finalizamos. Espero les ayude, ¿verdad? Lo que le hemos hablado este día, porque sí era bastante información, ¿verdad? Sí, y de hecho hemos leído como un tercio de todos los